El oficial Johnson, una figura experimentada en la bulliciosa Street Corner, se encontró perdido en sus pensamientos un día, su mente preocupada por las preocupaciones sobre la salud de su esposa después del parto, se alejó de sus deberes habituales de dirigir el tráfico y había asumido esta tarea para cubrir la ausencia de un amigo con la esperanza para ganar un ingreso extra mientras echaba una mano mientras el sol golpeaba al oficial Johnson. Distraídamente tomó su pañuelo solo para descubrir un pequeño trozo de papel en el bolsillo de su abrigo al desplegarlo. Se sorprendió al encontrar un mensaje escrito apresuradamente: «Sálvame, no lo hago». No quería morir, su corazón se aceleró con alarma cuando escudriñó los alrededores buscando al autor de esta desesperada súplica. Al otro lado de la calle había una joven negra con un comportamiento cargado de tristeza. La preocupación del oficial Johnson se profundizó al observar su postura desplomada y su mirada vacía intentando para llamar su atención. Él la saludó con la mano, pero ella se dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente ignorando su gesto, impulsada por instintos paternales en urgencia. La frustración se apoderó del oficial Johnson cuando llegó al lugar donde la joven había desaparecido entre la multitud. A pesar de escanear los alrededores, no había rastro de ella, dejándolo con una sensación de inquietud cuando releyó la nota firmada por Annabel. Un escalofrío recorrió su espalda. La urgencia del mensaje intensificó su determinación para descubrir la verdad detrás de la súplica de Annabel. Agarrando la nota con fuerza, el oficial Johnson sintió una gran responsabilidad por garantizar la seguridad de la niña. Abandonó sus planes de visitar a su esposa en el hospital y redirigió su enfoque al asunto urgente en cuestión. A pesar de sus preocupaciones personales, sabía que el bienestar de Annabel tuvo prioridad al llegar a la estación de policía. La fatiga y la anticipación personal se desvanecieron en un segundo plano cuando se mantuvo firme en su búsqueda para encontrar información sobre Annabel. Annabel soportó un tormento insoportable a manos de su madrastra Marta. Una vez llena del calor de la familia, su vida se había convertido en una pesadilla de la que no podía escapar. La felicidad de su hogar destrozada hace 3 años cuando la madre de Annabel, Joanna, falleció trágicamente en un accidente y tuvo que recoger los pedazos con su padre Gadwen. Sus vidas dieron un giro más oscuro cuando la hermana de Marta, Joanna, entró en escena. Gadwen esperaba que la presencia de Marta trajera estabilidad y apoyo a su familia fracturada. Sin embargo, la verdadera naturaleza de Marta surgió pronto. Después de asumir el papel de madrastra, inicialmente amable y afectuosa, pronto reveló un lado cruel y tiránico que conmocionó a Annabel. El primer acto de crueldad de Marta fue insistir en enviar a Annabel a un internado a pesar de su corta edad y el trauma persistente de la muerte de su madre cuando Gadwen se negó. El trato de Marta hacia Annabel solo empeoró, se volvió cada vez más dura y opresiva, castigando a la niña por delitos menores, acortando su tiempo de juego y confiscando juguetes. Finalmente recurrió a privar a Annabel de comida como medio de control, con Gadwen a menudo ausente debido a compromisos laborales. Aislado y vulnerable al abuso de Marta, el hogar que alguna vez fue amoroso se había convertido en una prisión, con Annabel buscando desesperadamente refugio del tormento infligido por su propia madrastra. Cada momento que pasaba subrayaba la gravedad de la situación, lo que motivó al oficial Johnson a dejar de lado sus propias necesidades. Entendió que el tiempo era de la esencia y el destino de la joven colgaba de un hilo con cada pulsación de tecla. Esperaba descubrir la historia detrás de la angustia de Annabel y convertirse en el salvador que ella necesitaba desesperadamente a pesar de sus mejores intenciones. Al regresar a casa, intentó compensar su ausencia colmándola de regalos, creyendo que su tristeza provenía de extrañar a su difunta madre. Sin embargo, permaneció ajeno al maltrato que Annabel soportó a manos de su madrastra Marta. Cuando Annabel finalmente reunió el coraje para confiar en su padre sobre el abuso, la reacción de Gadwen fue impactante. En lugar de abordar el problema, la regañó acusándola de intentar perturbar la armonía familiar. Gadwen esperaba que Annabel aceptara y abrazara a su madrastra como familia. Sin embargo, detrás de puertas cerradas, el maltrato de Marta se intensificó al enterarse del intento de Annabel de buscar ayuda, alimentado por la ira y un deseo de represalias. El abuso de Marta escaló a niveles horribles, incluida la violencia física. Annabel fue sometida a un abuso verbal, físico y emocional insoportable mientras estaba encarcelada en una situación aterradora. Estaba demasiado asustada y herida para confiar en nadie, especialmente porque pedirle ayuda a su padre solo había resultado
Ella era hábil para mantener una fachada de bondad mientras estaba entre otras personas, escondiendo cuidadosamente su lado más oscuro, pero Annabelle se aseguró de que su cuerpo estaba libre de cicatrices o signos usando una táctica deliberada que hizo que su sufrimiento fuera indetectable para los demás. Su madrastra Marta siguió actuando como guardiana protectora, mientras que el sufrimiento silencioso de Annabelle pasó desapercibido para aquellos que podrían haber tomado medidas. Sus gritos de ayuda fueron ignorados y como resultado Annabelle comenzó a sentirse más sola e impotente bajo el control opresivo de su propia casa. Annabelle, su creciente desesperación, aprovechó una peligrosa oportunidad que le ofreció el oficial Johnson y decidió enviarle una nota a Marta intentando transmitirle la gravedad de su situación, pero reduciendo la posibilidad de al ser descubierta por temor a represalias por parte de ella, derramó todo su dolor, ansiedad y desesperación en el papel con la esperanza de que el oficial Johnson viera cuán grave era su situación y viniera a salvarla de la oscuridad que se había apoderado de su existencia temprana. Annabelle desapareció entre la multitud aferrándose a la esperanza de que el oficial Johnson no hubiera escuchado su solicitud de manera abatida, aunque todavía temía que Marta se enterara, sintió que tenía que correr el riesgo, no se dio cuenta de eso después de pasar 2 días. Johnson sintió que necesitaba un descanso ya que estaba agotado y en conflicto con sus obligaciones para con su familia y él mismo. Después de pasar tiempo con su esposa e hija en el hospital, regresó a casa emocionalmente agotado y cuando vio a la misma pequeña niña negra regresando a casa desde la escuela, la suerte le sonrió y decidió seguirla con un renovado sentido de resolución. La siguió. Condujo lentamente hasta que llegó a su casa, que se sorprendió al encontrarla en una bonita zona de la ciudad. Johnson observó desde la distancia cuando Annabelle esperó pacientemente en las escaleras recuperando su fe. Avanzó con cuidado, consciente del implacable calor del sol. El oficial Johnson llamó suavemente. Hola y mostré la nota arrugada. Soy Johnson, el oficial. Esta nota es lo que encontré. Hizo un esfuerzo por conectarse con la joven debido a una preocupación genuina, intentando descubrir la verdad detrás de su necesidad de ayuda. Annabelle se quedó callada y evitó hacer el contacto, todavía se sentía nervioso. Johnson sintió su aprensión y se movió con cautela preguntando por la nota que ella colocó en su bolsillo mientras le ofrecía consuelo. No tenía idea de que este encuentro señalaría el comienzo de un viaje difícil que revelaría un secreto siniestro guardado a puertas cerradas. Al principio, Annabelle estaba tan aterrorizada que pensó que el oficial Johnson simplemente había aparecido fuera de su sueño cuando él comenzó a preguntar. Las compuertas de Annabelle se abrieron de golpe, incapaz de contener sus emociones por más tiempo, sollozando de manera controlada, buscó refugio en el abrazo del oficial Johnson, encontrando un consuelo inesperado en medio de las lágrimas. Con valentía, reveló la verdad sobre el maltrato que le había infligido su madrastra. Presenciar la escena ante ella, la conducta tranquila de Marta rápidamente cambió a furia. Ver a un policía consolando a la llorosa Annabelle fue demasiado para ella como una madre protectora cuando arremetió contra el oficial Johnson acusándolo de extralimitarse en su autoridad al hablar con Annabelle sin su consentimiento, amenazando con llamar a la policía por conducta inapropiada. El arrebato de Marta dejó momentáneamente al oficial Johnson sin palabras. Sin embargo, en medio de los intentos de Marta de desviar la atención de sus propias acciones, el oficial Johnson se dio cuenta de que había obtenido información valiosa. Annabelle era de hecho una víctima de maltrato y Marta era una hábil manipuladora. Aunque entendía que las acusaciones de Marta eran infundadas, también reconoció la necesidad de pruebas concretas para responsabilizarla, pero el oficial Johnson era consciente de las limitaciones de su puesto. Todo lo que tenía eran las palabras de un oficial de 8 años. Anciana sin pruebas concretas y una orden de arresto, tenía las manos atadas al darse cuenta de que no podía arrestar a Marta en el acto. El oficial Johnson decidió a regañadientes abandonar la escena, decidido a reunir las pruebas necesarias para llevarla ante la justicia. Sin embargo, pronto enfrentó las consecuencias de su búsqueda de justicia para una niña inocente. Esa noche en la estación de policía el oficial Johnson fue llamado a la oficina del jefe sintiendo una sensación de hundimiento en el estómago. Al entrar en la habitación se encontró no solo frente al jefe sino también frente al padre de Annabelle, Gadwin, reconociendo a Gadwin como un miembro del concejo municipal con aspiraciones de convertirse en alcalde. Johnson sintió la tensión en el aire.
el jefe regañó a Johnson por lo que se percibió como un acoso a la familia de un ciudadano honrado, mientras que Gadwen lo acusó de provocar intencionalmente una escena en su casa. Gadwen insistió en que el policía fue enviado por un oponente político para manchar su reputación política a pesar de presentar la nota de Annabel como evidencia y contar su historia. El oficial Johnson se encontró con incredulidad. El jefe rápidamente desestimó las preocupaciones de Johnson por proteger su imagen y Gadwen exigió que el oficial Johnson se mantuviera alejado de la familia. Se siente impotente y derrotada. Johnson, el oficial de la familia de Annabel, seguía decidido a descubrir la verdad que Annabel le había confiado su historia de vida y no estaba dispuesto a decepcionarla, monitoreando en secreto la casa y vigilando las actividades de Marta. Decidido a salvar a la joven de su tiránica madrastra. Después de que la señorita Gadwen se fue a sus viajes habituales, Marta y Annabel pasaron una semana entera solas en casa. Al principio no había indicios de conducta cuestionable, sin embargo, la diligencia del oficial Johnson dio sus frutos una noche fatal que había estado vigilando la casa desde su automóvil cuando notó a Marta. Actuando de manera extraña, se vio a Marta sacando una pesada alfombra enrollada de la casa y metiéndola en su automóvil, a pesar de que eran más de las 11 de la noche. Arrojó la alfombra al baúl con mucho esfuerzo y aún con la espera parecía urgente. El oficial Johnson se preocupó instantáneamente por lo que vio. Marta parecía estar escondiendo algo y no podía quitarse la idea de que tenía algo. ¿Qué tenía que ver con los problemas de Annabel? Por las miradas tensas de Marta se dio cuenta de que algo malo estaba sucediendo. El oficial Johnson tomó la decisión de investigar las actividades de Marta a pesar de las directivas del jefe porque estaba decidido a descubrir la verdad y hacerla responsable. Siguió a Marta manteniéndose cerca. A un lago cercano donde estacionó su auto. Levantar las manos cuando Marta se dio cuenta de que la habían descubierto, con el rostro retorcido por el terror y la consternación, trató de correr, pero el oficial Johnson la detuvo rápidamente, pero lo que sucedió a continuación los sorprendió a ambos. Se sobresaltaron cuando una tos ahogada salió de debajo de la alfombra enrollada. Johnson alcanzó la alfombra con nerviosismo y encadenó a Marta sin dudarlo. Cuando la abrió se sorprendió al ver que la pequeña Annabel tenía una grave lesión en la cabeza y estaba tosiendo y teniendo problemas para respirar. El oficial Johnson perdió poco tiempo en responder abrumado por la gravedad de la situación. La horrible odisea de la joven llegó a su fin cuando arrestó a Marta por intentar asesinar. Rápidamente pidió refuerzos para converger en la escena cuando el padre de Annabel recibió la angustiosa noticia. Canceló rápidamente su viaje y se apresuró a regresar a casa. Su corazón latía con ansiedad y temor cuando comprendió el peligro que su hija había enfrentado. Las preocupaciones del señor Gadwen por Annabel habían llegado a un punto de inflexión en medio de sus crecientes sospechas hacia su esposa y donde esa acción decisiva era necesaria para descubrir la verdad. Discretamente había instalado una cámara para niñeras en la habitación de Annabel antes de su partida sin que ella lo supiera. Su esposa, cuando llegó la policía para reunir pruebas, recuperaron la cámara de Nanny y revisaron la grabación. Inicialmente, las imágenes parecían benignas con Marta participando en altercados verbales con Annabel. Sin embargo, a medida que avanzaban las grabaciones, surgió una verdad heroica. Se podía ver a Annabel sufriendo en silencio y durante las noches. El tormento, el momento más escalofriante, capturó la furia explosiva de Marta que culminó cuando golpeó a Annabel, lo que la hizo caer y sufrir una lesión en la cabeza. En una alfombra, sus manos temblaban de culpa y miedo antes de intentar deshacerse de la evidencia. El alcance de la crueldad de Marta quedó al descubierto, revelando años de tormento infligido a Annabel, si no hubiera sido por la intervención oportuna del oficial Johnson, la vida de Annabel podría haberse perdido irreversiblemente. El mundo se vino abajo cuando vio las imágenes de la cámara de Nanny que revelaron el alcance del sufrimiento de Annabel. Abrumado por un intenso arrepentimiento y vergüenza, corrió al lado de su hija y le suplicó que perdonara su corazón a CH por no protegerla de cualquier daño a pesar de su valentía. Llora por ayuda. Él era muy consciente de su fracaso como padre en ese mismo momento. Quien había sido torturada recibió justicia gracias a las películas que actuaron como prueba incuestionable. El sistema judicial la responsabilizó por la angustia y el sufrimiento que había causado y el peso de sus crímenes pesaba mucho sobre su
Oficial Johnson resultó ser una luz centrada en la justicia. Era evidente lo decidido que estaba a encontrar la verdad y mantener a Annabel a salvo. Reconociendo su extraordinario compromiso y coraje, fue debidamente ascendido en el departamento de policía. Le dieron una licencia bien merecida para cuidar a su hija recién nacida y sus acciones aseguraron que se hizo justicia. Johnson había salvado a Annabel y ella estaba agradecida por eso, así como por saber que finalmente se le había dado a su padre, ya que el señor Gadwin descubrió que siempre debía confiar en las declaraciones de su hija y nunca volver a darla por sentada. Cuando se considera la narrativa hace que uno se pregunte cómo reconocer y ayudar a los niños pequeños que sufren de padrastros violentos como Annabel. La educación y la concientización comunitaria juegan un papel fundamental para ayudar en la identificación de dichas víctimas. Se pueden desempeñar roles clave fomentando la comunicación abierta entre los niños y las personas responsables. Adultos que ofrecen apoyo en crisis a las familias y apoyan la intervención temprana a través de los servicios sociales para garantizar aún más que los casos de abuso se encuentren y se traten de inmediato. Se deben fortalecer los servicios de protección infantil y, al final, se debe implementar una legislación que exija la presentación de informes. El oficial de policía detuvo a la mujer negra durante una parada de tráfico de rutina, pero al descubrir su verdadera identidad, un profundo ocurrió el cambio. El oficial Carl estaba sentado hirviendo en su patrulla, el sudor le golpeaba la frente. A pesar de la gélida brisa de febrero que soplaba a través de la ventana abierta, hoy parecía ser una cascada de desgracias. Los crecientes enfrentamientos de Bill entre su práctica de fútbol infantil y las horas extras en una premonición amenazadora sobre su inminente la reunión con asuntos internos esa mañana había traído la temida citación que podría significar el final de su 7º mandato en la fuerza. Carl golpeó el volante con frustración en Green Prospect. De repente, un auto pasó velozmente junto a él sacándolo de su bloqueo. Gator y Carl activó sus sirenas y sus luces indicando al auto que se detuviera. El sedán obedeció rápidamente y Carl estacionó detrás de él con determinación. Saliendo de su vehículo, amaneció con su expresión más severa, preparada no para emitir una simple multa por exceso de velocidad sino para impartir una lección a un alma desafortunada. Al acercarse a la ventanilla del conductor, la determinación de Carl flaqueó mientras miraba dentro de su furia inicial. La furia se disolvió en una comprensión escalofriante de que la mujer detrás del volante no era una automovilista común y corriente, ella era la fuente misma de sus recientes tribulaciones y la ira surgió dentro de él cuando apretó con más fuerza. Su bastón estaba listo para desatar su frustración reprimida. Este tráfico se detuvo, trascendió su propósito mundano, se convirtió en una oportunidad para que Carl hiciera valer su autoridad y exigiera su retribución en verdad. La visión del alcalde de la correspondencia oficial le había hecho temblar de miedo recorriéndolo. El mensaje era muy claro, no era una invitación para una pausa para un café informal y Carl sabía exactamente por qué todo surgió de sus dos compañeros policías, Tony y Mark, con quienes habían estado amigos mucho antes de unirse a la fuerza y después de 7 años de servicio se habían convertido tanto en compañeros de servicio como en compañeros de bebida fuera de servicio. Sin embargo, su camaradería había sumergido a Carl en serios problemas. Todo comenzó un martes por la mañana en el vestuario del distrito cuando Tony y Mark aparecieron en el casting. Miradas furtivas en dirección a Carl. Murmuraron algo acerca de que necesitaban un favor y antes de que Carl pudiera preguntar más, metieron una bolsa de lona en su casillero. Regalos de delincuentes menores que arrestaron. Este era un nivel de problema completamente diferente. Carl les gritó para recuperar las drogas negándose a hacer la vista gorda. Luchó con el peso de sus 7 años en el cargo, la dedicación, el sudor. Él casi lo pierde todo en riesgo debido a las acciones de 2 amigos. Rechazó rotundamente la noción de ser un policía corrupto, pero sentía como si el mundo entero lo hubiera marcado, mientras la ira hervía a fuego lento dentro de él mientras contemplaba las ramificaciones cuando Carl escudriñaba a la mujer negra del traje azul. Jefe Brady, el nuevo jefe de policía, había trastornado el departamento con sus ideas de vanguardia. Desde el momento en que Brady asumió el mando, el departamento experimentó un cambio sísmico con el nuevo jefe. Exigía lo imposible a sus oficiales. Presionó para que se impartiera más capacitación sobre sensibilidad al papeleo e incluso programas de extensión comunitaria. La retórica del jefe Brady sobre la rendición de cuentas y la transparencia resonó como fragmentos políticos en la televisión, pero para Carl todo equivalía a sentirse bien, tonterías en las que los oficiales creían.
Vigilancia para mantener las calles seguras. Para Carl la ciudad necesitaba policías fuertes, no trabajadores sociales con uniformes azules. La insistencia del jefe Brady en el programa Blue Bridge Alliance y Outreach para fomentar las conexiones entre policías y civiles, en particular las minorías, fue recibida con el desdén de Carl. Se burló de la idea de aprendió a ser amable después de 7 años de arriesgar su vida. Las reformas del jefe Brady se sintieron como una bofetada para Carl, disminuyendo la esencia de la verdadera vigilancia policial. En lugar de estar en las calles, se encontró ahogado en el papeleo, circunstancia que lo dejó ausente cuando Tony y Mark intentaron vender drogas a traficantes callejeros. Carl no pudo evitar la sensación de que si hubiera estado patrullando, podría haberlo hecho. Impidió la debacle, pero las reformas del jefe Brady lo habían relegado a un escritorio de oficina mientras sus supuestos amigos lo arrastraban a problemas. Bayelit, una activista local y periodista ciudadana autodenominada, acusó incesantemente al Departamento de Policía de racismo y brutalidad a través de sus artículos y publicaciones en las redes sociales, mientras que Carl normalmente descartó tales voces como desinformadas. Uno de los artículos recientes de Bayelit tocó un nervio que encendió una cadena de eventos que llevaron a la situación actual de Carl. Esto no fue una parada de tránsito ordinaria, sino que fue una exposición minuciosamente investigada de policías masculinos. El informe estaba repleto de detalles que describían vívidamente un negocio de narcóticos del departamento de policía. Su popularidad en Internet despegó de inmediato, lo que llevó al jefe Brady a comenzar de inmediato una investigación exhaustiva. La investigación que siguió fue despiadada y rápida debido a la paz violeta y aguda. Tony y Mark quedaron expuestos y sus carreras se vieron truncadas rápidamente. Carl estaba temblando ahora. Al darse cuenta de que él podría ser el próximo en irse, una ola de amargura lo invadió mientras miraba por la ventanilla del auto la expresión tranquila de Bayelit. Ella era más que un simple inconveniente, ahora representaba el peligro que podría arruinar su carrera. Carl aceptó que el departamento había problemas, pero no podía deshacerse de la sensación de que Bayelit no estaba actuando con honor. Creía que ella no estaba luchando por la justicia sino por beneficio personal y que la intromisión de Bayelit Walker había causado que su carrera fuera destruida. Carl finalmente habló contundentemente. Ella salió del auto decidido a darle una lección. Su tono era severo y era obvio que su motivación era una represalia en lugar de una infracción de tránsito. Quería que Bayelit probara la impotencia y la desesperación que lo carcomían. Bayelit, sin embargo, no la perdió. Su voz era fría, severa pero cortés cuando preguntó por qué había ocurrido la detención sin tener en cuenta su pregunta. Carl reiteró su insistencia motivada por la necesidad de establecer control. Exigiendo sus documentos de la guantera y acusándolo de perfilar, agarró los papeles por frustración, queriendo encontrar cualquier pequeña ofensa para hacer que su ira pareciera justificada. Aún así no pasaba nada, todo estaba en su lugar, le arrojó los papeles de vuelta a ella cada vez más irritado y le dio otra orden para que saliera del auto. Bayelit, aunque no tenía rostro y juró no dejarse intimidar, sabía muy bien que tenía todo el derecho a oponerse a un registro realizado sin orden judicial, pero el desprecio de Carl por sus derechos era inquietante. ¿Quién había expuesto a sus amigos ahora le estaba causando tantas dificultades? Carl se volvió más contundente en sus actos a medida que su deseo de castigarla se hizo más fuerte. Carl se abalanzó y abrió la puerta del auto antes de que Bayelit pudiera objetar más. Bayelit mantuvo la compostura a pesar de estar sorprendida por el movimiento brusco e insistió en que esto era acoso. Sin embargo, Carl había ido demasiado lejos, la empujó al suelo y la sacó violentamente del auto. Carl no mostró ninguna reacción ante la caída y las heridas de Bayelit. Tenía que demostrar que era policía porque esto podría ser el último día que trabajó aquí. Una voz inesperada rompió la tensión mientras la empujaba al suelo y buscaba a sus esposas. Una vocecita tembló desde el asiento trasero del automóvil. «Mami, ¿qué está pasando?» Por primera vez, Carl se dio cuenta de que había otra persona en el auto. Al enfrentarse a una madre asustada y a su hijo, el niño vio miedo y conocía muy bien la misma ansiedad que había presenciado en los ojos de los ciudadanos y que había detenido innumerables veces ahora, aunque se dio cuenta de que en realidad era puro pánico en lugar de deferencia a la autoridad. En lugar de al estar aterrorizados por respeto, temían por su seguridad.
Carl se llenó de una oleada de vergüenza al darse cuenta de esto, su ira disminuyó y fue reemplazada por una horrible comprensión de lo que había hecho, lo hizo sentir como un monstruo, precisamente lo que había prometido oponerse a la gente que lo veía como un matón al que temer en lugar de un protector. Carl tartamudeó y retrocedió tratando de disculparse, pero ya era demasiado tarde, era evidente lo decepcionada, triste y violeta que estaba, pero su principal preocupación era que su hijo se volviera hacia él con una sonrisa tranquilizadora. Ella le aseguró que estaba bien. Carl sintió un profundo sentimiento de vergüenza invadirlo. Más avergonzado de su comportamiento impulsivo y agresivo frente a un niño. Haciéndolo cruzar una línea peligrosa sin decir una palabra, le quitó las esposas que había colocado apresuradamente en las muñecas de Bayelit. Tan pronto como se las quitaron, el niño salió corriendo del auto y abrazó a su madre con fuerza. Bayelit lo abrazó cerca y juntos, madre e hijo lloraron. Carl se quedó allí sintiéndose completamente derrotado, su intención había sido hacerla sufrir, pero en lugar de eso fue él quien se sintió tonto y arrepentido, no intentó justificar sus acciones, no había justificación para lo que había hecho con la cabeza gacha. Carl se volvió sobre él una súplica silenciosa para que fuera mejor. Carl sintió un dolor de culpa y odio hacia sí mismo por odiarla simplemente por decir la verdad cuando se fue, dejando a Bayelit y su hijo parados en silencio al lado de la carretera que no podía. Incluso frente a su propio reflejo, la imagen del niño asustado en el asiento trasero quedó grabada en su memoria, sirviendo como una llamada de atención y un crudo recordatorio del impacto que sus acciones podrían tener en aquellos a quienes debía proteger. El encuentro con Bayelit lo cambió. Se dio cuenta de que tenía mucho que expiar, no solo con Bayelit y su hijo, sino también consigo mismo, decidido a no dejar que su ira y sus puntos de vista obsoletos lo controlaran. Profundizó en sus archivos y recuperó los informes de Bayelit sobre el departamento de policía, los mismos informes que habían llevado a la caída de su amigo. Mientras los leía, una nueva comprensión comenzó a amanecer sobre él, un frío temor se apoderó de él cuando se dio cuenta de la verdad en todo lo que ella había dicho, el racismo, la falta de responsabilidad, todo estaba ahí al descubierto para que él lo viera, ya no podía negarlo. Esta comprensión encendió un fuego dentro de él. Pasó el resto del día y toda la noche devorando los artículos de trabajo de Bayelit, las publicaciones en las redes sociales, incluso los vídeos con cada pieza que consumía. Su perspectiva cambió y comenzó a ver el departamento de policía a través de los ojos de las personas que debían proteger. Los defectos y la fuerza a la que había estado ciego en su lealtad a sus amigos se volvieron dolorosamente claros por el duelo. Carl sintió una resolución transformada instalada dentro de él. Buscó la dirección de correo electrónico de Bayelit y abrió su corazón en un mensaje. Servido sabía que no podía borrar el pasado, pero podía elegir un futuro mejor. Ahora solo tenía que esperar y ver si Bayelit le daba una oportunidad. El día siguiente llegó trayendo consigo el interrogatorio de asuntos internos. Normalmente Carl habría inventado una historia para proteger a sus amigos, pero que Carl se había ido, no podía soportar más la idea de mentir. Cuando comenzaron las preguntas, Carl les respondió a todas con sinceridad, negándose a endulzar cualquier cosa, incluso si eso significaba meterse en problemas. No podía justificar sus acciones o estaba listo para enfrentar las consecuencias incluso si eso significaba perder su placa. Temía que lo despidieran en el acto, pero luego, para su sorpresa, sucedió algo que le cambió la vida. En lugar de un aviso de despido recibió una suspensión o sin paga. Habían reconocido su total honestidad e introspección, sintiendo que merecía una segunda oportunidad. Sintió una abrumadora sensación de alivio porque no era el final de su carrera sino una segunda oportunidad. Mientras tanto alcanzó a Tony y Mark, fueron despedidos de la policía y acusados de cargos criminales por vender drogas robadas de la evidencia de que son corruptos. Finalmente los habían atrapado. Cuando Carl salió de la estación, se quitó un peso de encima y supo que estaba en el camino hacia la redención. Sintió que le quitaron un peso de encima cuando tomó la decisión de ser honesto en lugar de ciegamente leal. Fue una elección satisfactoria. Una figura familiar anticipándose a las críticas. Él quedó desconcertado por su comportamiento tranquilo después de leer su correo electrónico. Ella había reconocido su honestidad, un gesto que significó mucho para él. Sin palabras, Carl agradeció a
Violet, quien recordaba sus pecados anteriores pero también creía en la posibilidad de segundas oportunidades y organización llamada Blue Bridge Alliance que trabaja para fortalecer los lazos entre la comunidad y la policía en una reunión más tarde. Esa noche, aunque Carl había dudado previamente del valor de estas iniciativas, ahora vio lo importante que era cerrar la brecha entre la policía y el general. Carl agradeció la oportunidad de mejorar la confianza y contribuir a la solución mientras recordaba su viaje, a pesar de las dificultades que le esperaban, se consoló con su renovada dedicación a la integridad y el desarrollo personal como sintió que por fin tenía la canción correcta. Arriba es la historia de hoy. Si te gusta, suscríbete y dale me gusta. Hasta la próxima.